debería aparecer algo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón. Gracias por estar con nosotros en sus dispositivos electrónicos. Esto es un programa especial sobre el tema de las zonas económicas en el estado de Chiapas. Quiero agradecer la presencia del arquitecto Carlos Enrique Cinco Lau, que nos visita. Él es empresario de la zona del Soconusco. Quiero agradecer la presencia una vez más a Enrique Alberto Vázquez Constantino. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Gracias. Es el director general del Centro de Investigación y Estudios Sociales Económicos de Mercados del Sector Privado. A nuestro amigo Froilán Esquinca, que es el coordinador de investigación del La semana. SEMAN y presidente del Comité Mesoamericano de la Unión Mundial para la Naturaleza. También agradezco a Raúl Martínez Gómez Domínguez, ecónomo. Muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Gracias. Tenemos hoy un programa que es la segunda parte de una serie de 3 programas que iniciamos con ustedes. En estos momentos vamos a hablar de 2 temas que son trascendentales para el tema de las zonas económicas. Número 1, vamos a hablar sobre el tema del régimen y posteriormente hablaremos del tema de sustentabilidad en sus 3 diferentes facetas, en lo ecológico o biodiversidad, en lo económico y en los temas de gobernanza. Pero antes de empezar este programa, sí me gustaría pedirle a Raúl, por favor, nos aclarar un poco este esquema del régimen federal que obviamente va a tener esta zona económica. Sí, mira, de acuerdo a la Ley Federal de Zonas Económicas, la zona económica se puede dar a través de dos siguientes formas. La primera es unitaria, que es un solo conjunto de industrial delimitado, que ahí generan una persona, un administrador único administrador integral. Y también está la otra, que es otra forma que se le llama secciones, donde son varios conjuntos industriales. Entonces, estas son dos formas de trabajar. Se tienen que determinar cuál va a ser la que se aplique para el estado de Chiapas, en este caso, para la zona económica en Chiapas. Perfecto. Esto todavía no está determinado, ¿verdad? No, aún no, todavía está en estudios y está por determinarse qué se va a hacer y cuál va a ser el papel de esta persona o de este grupo de personas que van a jugar y que van a tomar decisiones dentro de este grupo. Enrique, tu opinión. Sí, todo parece ser que fue autorizado el dictamen por secciones. Vamos a ver, ahora... No hay nada todavía. No, todavía. Se supone que ya muy en breve, tiene que ser en esas semanas, la declaratoria por parte del presidente Enrique Peña Nieto de la creación de la zona económica especial, en especial la de Chiapas, porque es la que nos atañe a nosotros. Hoy tenemos un gran invitado, el arquitecto Carlos Enrique Cinco Lau. Él es un empresario de la parte de la zona de Soconusco. Él, en su expertise de vida, en su trayectoria de vida, pues ha tenido la suerte de convivir desde una edad pequeña con el tema de las zonas económicas que no figuraban de ese nombre precisamente en China. ¿Nos puedes contar al auditorio tu experiencia en el tema, tu acercamiento que has tenido hacia el tema de zonas económicas? Mira, Carlos, antes que nada, pues muchas gracias por invitarme y a todos tus invitados y a tus auditorios también que nos están viendo. Mira, las zonas económicas especiales en China no era una zona económica especial. En la década de los 70, finales y al principio de los 80, el presidente Deng Xiaoping en la realidad era un proyecto especial en China para insertarse en la economía de Occidente en ese entonces. Entonces empezaron a hacer estudios y en lo primero que hicieron fueron 4 ciudades que escogieron. Y en esas 4 escogieron a Shenzhen como sede. Uno, por ser una zona que estaba muy cercana a la ciudad de Hong Kong, que era una excolonia inglesa. Y de ahí empezaron a hacer estudios y empezaron a formar una ley. Y otra cosa era para conocer, China venía de una economía planificada, que quede muy claro, China era un país socialista y se iba a cambiar a un país capitalista o neoliberal, que nosotros hoy en día le llamamos. Entonces ese lugar se convirtió como un laboratorio para que en unos 10 o 20 años China mirara su laboratorio, qué es lo que iba a funcionar y aplicarlo al resto del país. Eso fue el éxito que ellos tuvieron. Bueno, el concierto internacional
es diferente de esos tiempos a Así estos es. tiempos. Los actores son otros y las condiciones son otras. Yo creo que Donald Trump tiene un papel muy importante y aparece precisamente en los primeros años de esta zona económica especial en Chiapas, y va a jugar un factor muy importante. ¿Cuál es tu opinión, Raúl, sobre este tema? Bueno, creo que la figura de Donald Trump tiene un peso extremadamente fuerte, y en el caso del Tratado de Libre Comercio creo que es un punto medular. ¿Por Ya. qué? Porque él también puede tomar la decisión de entrarle o no entrarle, de continuar o no continuar, que claro, no es solo decirlo, ¿sí? Porque ahí hay situaciones, hay organismos internacionales que están vigilando, y que no es solo la decisión del señor Donald Trump, se tiene que llevar a consenso. Y aquí a lo mejor quedamos México y Canadá, ¿sí? Y puede ser que nosotros sigamos Claro. con ellos. Y si no, tenemos que voltear a otros continentes, y sobre todo con los amigos de China, ¿no? Pero el papel de Donald Trump es interesante, es importante, y creo que este comercio que pretendemos generar en la zona del Soconusco y sobre todo en Tapachula, va con miras precisamente a la zona de Estados Unidos, de este lado de la costa, de Los Ángeles, toda esa zona, y que bueno, la decisión está ahí y esperemos que se dé. Platicaba con Jorge López Arévalo, un investigador muy conocido por todos nosotros, sobre la importancia que tiene de generar esfuerzos hacia otros mercados, no necesariamente para esa parte de América, ¿no? Sino para generarlo para otro, Voltear a otros continentes. voltear a otros mercados. Ojalá pudiésemos tener la entrevista, y si es que la cabina me puede avisar, si pudiésemos tener la entrevista de Jorge López Arévalo, porque les comentaba al auditorio, tuvimos un problema técnico serio en la cabina, y por eso es que retrasamos un poquito el inicio de este programa. Pero Enrique, cuéntanos más. ¿Cuál es tu opinión en función de este nuevo escenario, a lo que nos cuenta precisamente nuestro amigo de aquellos tiempos, y cómo se hace esta zona económica tan exitosa, ¿no? Hoy eran otras condiciones, las gentes eran diferentes, las condiciones eran diferentes, ahora es otro momento. Aquí nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el papel que tiene México en el mundo. No más del 7% del comercio mundial está aprovechado por Latinoamérica. Ese es algo fundamental. Es un punto muy importante. Entonces, no hemos aprendido los latinoamericanos a trabajar en conjunto y a aprovechar las grandes virtudes que tenemos en el extenso territorio que ocupamos. Sí, esta es una gran oportunidad para Chiapas. Antes de ir al video de Jorge, Chiapas exporta al año lo que México exporta de manera general en un solo día. Chiapas exporta, solo nosotros exportamos alrededor de 1.200 millones de dólares al año. Es lo que exporta México aproximadamente en un día. Ese es nuestro nivel. Ese es nuestro nivel de hacer negocios. Tenemos que aprender, ya dejar de cuestiones... Esas, las famosas revoluciones sí, que hablabas hoy, ¿no? Más o sí, menos. que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que entrenarnos, tenemos que prepararnos para aprovechar esta corriente. A ver, Camila nos dice que tenemos ya el video de Jorge López Arévalo, a ver si lo podemos dar adelante para escuchar. ¿Sí está? Estamos aquí con el maestro Víctor Fabián Rumaya Farrera. Él es director de vinculación de extensión universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas, platicando sobre el tema que nos acude en esta mesa, el tema de las zonas económicas. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por invitarnos. Es para nosotros un gran placer estar en este prestigioso medio de comunicación. La pregunta es concreta, su opinión sobre las zonas económicas en el estado de Chiapas. Pues mira, me parece que las zonas económicas tienen un gran potencial, pueden ser un detonador a mediano plazo, pero no puede ser lo que está en la imaginaria de este momento. No va a ser, ¿qué es lo que no va a ser las zonas económicas? Definitivamente, ¿qué no van a hacer? No van a ser una panacea que resuelva las cosas de manera inmediata. No va a ser una zona que le dé empleo a todos los chiapanecos, tampoco. No va a ser suficiente con una zona económica para atraer
la riqueza y el crecimiento de Chiapas que se requiere y que durante algunos años hemos perdido. No va a poner a Chiapas tampoco al nivel de los estados del norte del país. Sin embargo, ¿qué sí va a hacer la zona económica? La zona económica va a ser la posibilidad para que empresarios chiapanecos se puedan ligar con empresas de otras latitudes, de otros países, incluso nacionales, que se puedan instalar en Chiapas y que, teniendo las condiciones adecuadas, puedan enlazar la producción y generar economías de escala. ¿Qué sí va a hacer? Va a ser una zona en donde el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales le pongan especial interés de desarrollo de equipamiento y de infraestructura urbana. ¿Y qué otra cosa va a hacer? Algo que me parece muy importante que hay que señalar y que hasta ahora no lo he visto en la discusión. Va a hacer económicamente y potencialmente una forma de contención de un muro económico. No es el muro que se está construyendo en la frontera norte, pero sí el muro económico que puede ser en la frontera sur. Tiene gran potencial, sin embargo, tiene varias cosas que habrá que señalar. Si me preguntas qué va a hacer y qué no va a hacer, es esto. Ahora, yo plantearía también una pregunta. ¿Qué le hace falta y qué nos preocupa de las zonas económicas? Le hace falta a la zona económica muchas definiciones. Le hace falta que el gobierno federal defina muchas cosas sobre la zona económica. Se está definiendo en este momento el polígono, pero nos hace falta la vocación. Las zonas económicas por sí mismas deben tener una vocación. Así nos lo dice el ejemplo, los ejemplos mundiales. Nos hace falta definir las vocaciones de las zonas económicas. Nos hace falta un paquete robusto, serio y decidido de inversiones en infraestructura. Y eso no lo puede dar el gobierno del estado. Por más que haya buena voluntad, no va a haber recursos suficientes del gobierno del estado para la infraestructura. Se requiere de la intervención del gobierno federal decidida. Hace falta que nos digan cuáles van a ser los beneficios fiscales, los beneficios financieros y los incentivos económicos para que aquellos que quieran invertir en la zona económica lo puedan hacer. Eso tampoco ha quedado claro. Y hace falta que nos digan los sectores especializados de la mano de obra física e intelectual que se van a requerir en esa zona. ¿Cuáles son los miedos que tenemos? O los riesgos potenciales que corremos. Que las zonas económicas se conviertan en lo que pasó con el proyecto maquilador. Hay que entender que las zonas económicas es un proyecto de desarrollo, así como lo fue el proyecto de los años 80 y principios de los 90, el proyecto maquilador de la frontera norte. Corremos el riesgo, como ocurrió en ese en esa forma de desarrollo, las zonas maquiladoras, corremos el riesgo de que se convierta en una zona de alta contaminación. Si no se cuida, que las empresas que vengan sean empresas sustentables, utilizando energías sustentables, teniendo mecanismos de transformación amigables con el medio ambiente. En el caso del norte, por ejemplo, tenemos empresas que tienen 30 años en donde no se ha podido ni siquiera sacar los materiales que fueron utilizados para producción y que hoy son altamente contaminantes y se encuentran ahí en esas empresas que están en Chihuahua, en Sonora, en Baja California, en muchos lugares, están confinados ahí porque no hay forma de tratamiento de esos materiales. Es decir, fue un proceso depredador del medio ambiente. Nosotros tenemos el riesgo de que eso pueda ocurrir aquí si no se tiene cuidado. Y eso es lo que decíamos al principio, hace falta determinaciones. Una de ellas es la legislación que se va a aplicar, las legislaciones especiales. Otra cosa que nos preocupa que la zona económica se convierta en un enclave, es decir, en una zona en donde puede crecer mucho, puede haber buenas posibilidades, pero que todo alrededor se convierte en una zona de miseria, en una zona de pobreza, y eso hace falta que se defina cómo se van a incorporar y cómo se van a encadenar los procesos productivos y sociales del Estado a las zonas económicas. Muchísimas gracias, doctor. A sus órdenes. Muy interesantes. Y bueno, tienen que ver con lo siguiente, Fabián. Esta parte del muro económico que él marca hacia el sur. Bueno, yo creo que hay una parte que platicamos la vez pasada, que es cómo a partir de esto configurar un nuevo espacio de gestión del territorio que también armaría un bloque, ¿no? Que podríamos hablar un bloque mesoamericano, ¿por qué no?
Y yo creo que ese es el espacio, el nicho de oportunidad que debemos de explorar, no solamente desde la perspectiva de cómo generar industrias que transformen, sino más bien el valor agregado de esos productos que ya hemos encontrado, que tenemos un enorme potencial, pero que hablemos de nuestra biodiversidad. Entonces, mucho del café que se logró hacer orgánico es un solo producto que se armonizó, pero tenemos un mundo de cosas que están aún dando elementos como para poder explorar. ¿Qué tenemos que asociar la investigación? Como bien se decía al principio, si China enfocó una área estratégica para poder conectarse con un mercado potencial, nosotros debemos de ir haciendo lo mismo, enfocándonos a potenciar, y lo decía la otra vez, que cómo ligarlo con la Sierra Madre, la meseta comiteca y la costa, porque tenemos productos diferenciados. Incluso cuando se entregó Herdes, a Herdes, lo que fue productos pesqueros mexicanos que estaban en Puerto Madero, ahora Puerto Chiapas, se les entregó con la condición de que exploraran toda la exportación de frutas y de legumbres. No sé si tenemos ahí el video de nuestro amigo Jorge López Arévalo, si lo pudiésemos pasar, para concluir esta etapa de entrevistas realizadas. ¿Sí? Ok. Por favor, para que complemente precisamente esta etapa del programa. Con el investigador y doctor académico, doctor Jorge López Arévalo, amigo de público y privado, que nos ha colaborado ya varias veces. Jorge, el tema principal de esta mesa a la cual estás invitado, y entendemos que por tu agenda no se pueda complementar este esfuerzo, es el tema de las zonas económicas. Primero que nada queremos saber tu concepto en el estado de Chiapas y posteriormente su impacto económico. Sí, mira, a mí me parece de que es una propuesta, ¿verdad?, que todavía, aunque se diga que tiene recursos, no tiene recursos. Chiapas hay que partir de la idea de que es un cementerio de proyectos fracasados, ¿verdad? O sea, nosotros podemos mencionar muchos, ciudades rurales, podemos mencionar bioenergéticos, parques industriales, parques agroindustriales y recinto fiscal, etcétera. Entonces, el problema y el riesgo de esta zona económica especial que se sume al cementerio de los proyectos fracasados. Porque una zona económica especial, la mayor parte de las zonas económicas especiales en el mundo han fracasado. Es decir, más del 50%, casi todas las zonas económicas especiales del África fracasaron. Hay que analizar bien cuáles son los factores de éxito de las zonas que de alguna manera, las zonas económicas especiales, que son exitosas, ¿verdad? Como es el caso de Shenzhen, el caso de Pudong, por ejemplo. ¿Y aquí en México no hay ninguna exitosa? En México hasta ahorita no, porque se están emprendiendo, no había las zonas económicas especiales. Pues yo hice un articulito que se va a publicar en una revista de la Universidad de Chile sobre una comparación entre las zonas económicas especiales de China y de México. Es decir, cuáles fueron los factores que de alguna manera determinaron el éxito de estas zonas económicas especiales, porque vale decir que la de Shenzhen puede ser la zona exitosa más importante del mundo, una aldea de pescadores, prácticamente se convirtió en un imperio. La mayor parte de las exportaciones chinas salen de Shenzhen, por ejemplo, que era una aldea de pescadores con un ingreso per cápita se hizo un gran puerto. Pobreza, y se hizo un gran puerto pero implicó importantes inversiones en infraestructura física y en infraestructura inteligente. Entonces, si acá nada más se ve que la zona económica especial va a ser para tomarse la fotografía y para cortar listones, pues me temo que va a correr la misma suerte que más del 50% de zonas económicas. La misma suerte que el 50% de la zona económica. Si por el contrario la zona económica especial es bien gestionada y también dotada de importantes inversiones en infraestructura física inteligente, puede ser un detonador importante. O sea, yo creo que la propuesta es interesante. El problema es cómo se ejecuta, ¿no? O sea, Chiapas pues lleva 30 años prácticamente de decrecimiento económico. O sea, es un estado que no crece, que la pobreza aumenta. En 1994, cuando el levantamiento zapatista, empezaron a llegar recursos importantes.
no digamos de que ha faltado inversión pública del gobierno federal. En Chiapas ha habido inversión, ha habido fundamentalmente transferencias y participaciones federales crecientes. En Chiapas se ha invertido más dinero que en el Plan Marshall, que sirvió para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde está? Entonces son problemas planteados que esperan solución. Ahora con la zona económica especial se busca otra vía, pero esperemos que no se sume al proyecto de cementerio, al cementerio de proyectos fracasados, ¿no? Porque realmente depende mucho de la gestión, ¿no? La premisa es entonces, de tu punto de vista, el recurso que se necesita para el arranque, que tiene que ser suficiente. Tiene que ser suficiente. Una vez teniendo ese recurso en los aspectos de operación, digamos que en el echar a andar esa zona económica, ¿tú vislumbras un escenario de bonanza, un escenario de rápida gestión, o vislumbras obviamente esquemas que por un principio no sean de toda abundancia? Bueno, miren, en el presupuesto de egresos de la Federación no está contemplado. Entonces, si no está contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación, es muy difícil que se pueda autorizar un recurso importante y significativo. Hay que partir de que Puerto Chiapas tiene el puerto en peores condiciones de todo el país. O sea, 11 metros de profundidad, el más bajo en profundidad, se requiere una inversión importante. Se requiere inversión importante en ferrocarriles. Uno de los aspectos centrales de las zonas económicas para que funcionen es precisamente la conectividad, ¿verdad? Y la puerta abierta al mundo. Y hay que ver que también ahora estamos padeciendo problemas que tienen que ver con una visión neomercantilista en términos de la gestión de la economía en el mundo. Podemos ver a Donald Trump, por ejemplo, y el discurso que tiene Donald Trump con relación al déficit comercial de México. Es una visión neomercantilista del siglo XVI, pero eso también es una limitante, pero en otras partes del mundo también están resurgiendo esto. Es decir, estas barreras de carácter proteccionista. Para que una zona económica especial prospere, tiene que haber otro tipo de condiciones. Es decir, yo creo que Trump es un bache en el camino, ¿no? Pero tiene que haber condiciones en otros mercados para que esto pueda funcionar, ¿no? Y me parece que esa zona económica tiene que estar abierta al mundo, o sea, y fundamentalmente a la región Asia-Pacífico. Son algunos aspectos que se llevaron en la charla con Jorge López Arévalo, un investigador reconocido de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde nos comparte su opinión. Pero hay opiniones que a mí que tienen un peso específico, y qué más peso específico de quien convivió y vivió precisamente en esa zona económica, la cual se menciona hoy como la más exitosa del mundo. ¿Cuáles fueron las claves de éxito desde tu perspectiva? De mi punto de vista fue lo primero, es que ellos escogieron una, se enfocaron en esa, le pusieron todas las baterías y empezaron a ver cuáles eran los errores que cometían y los éxitos que tenían para después integrarlo al resto de la nación. O sea, no es una cuestión de decir vamos a abrir 3 y va a ser un éxito. No. Ahí hay un punto interesante que mencionaba hace ratito, la planificación. Sí. Y la planificación, hay mucha diferencia con la planeación, porque la planificación tiene una secuencia, no se corta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es un proceso de continuidad. Y aquí, por ejemplo, los chinos lo que han hecho es eso. El sistema socialista o comunista, y en este caso el comunismo, lo tiene bien desarrollado, y por eso es el éxito de lo que tienen ahí. ¿Qué otra parte fuera clara de eso? La parte de la integración. De la integración, mire, en la zona económica que Shenzhen era una zona pesquera, ¿no? Lo que estaban diciendo. Cuando se hizo, el gobierno cuando se los declaró a ellos, no los hizo a un lado, al contrario, los integró. Como ese ratito decía, ellos eran pescadores. ¿Qué es lo que hicieron? Los mejoraron, les hicieron un restaurante, lo que pudieran hacer, para que esos empresarios que llegaban a invertir, sus técnicos o sus ingenieros, llegaran a consumir lo que tenían. Aquí donde va, es la integración. La gente empieza a mejorar su vida. Sus hijos de ellos fueron los que vinieron a cosechar lo que se sembró. Hoy en día son los grandes ingenieros, los grandes administradores, lo que todo se integró. Los que llenaron los huecos de las necesidades de esa zona. Así es. Y es lo que decíamos la vez pasada también, el capital humano. O sea, cómo vincular la investigación y a la formación de esos técnicos que estarán directamente relacionados con eso. Miren, otra cosa que quiero yo agregar. El éxito también de ellos es que las empresas que venían, no nomás cualquier empresa, ellos hacían un estudio, cuál es la que le convenía al país,
Y yo veo que aquí lo que estamos haciendo es que no sabemos ni qué es lo que se nos va a Lo que venir. llegue. Mire, en primer lugar, ellos lo que tuvieron en darle éxito es que fueron escogiendo. Acuérdense, ellos no tenían mucho conocimiento y fueron escogiendo, a ver, tú me convienes, Estados Unidos, tú me convienes esto, Europa, tú me convienes esto, tú Japón, esto. Y dése cuenta, tras los años, con esa planificación, empezaron a sacar muchas copias, los chinos. Y con el tiempo siguieron, fueron incluso en la crisis que hubo en el 2008, ellos empezaron a adquirir esas empresas. Claro. Claro. Y hoy en día pues, es una potencia económica. O sea, transferencia de tecnología. Yo le agregaría otro, transferencia de conocimiento que tanto lo Así necesita. es. Fue un laboratorio de conocimientos, ¿no? Que ellos adquirieron de una manera, en su lugar de origen y con los recursos que ellos Y tenían. precisamente ese es el tema de que tiene, por ejemplo, Dubái, la zona económica especial de Dubái, su principal fuerza es el conocimiento, la innovación. Ellos van enfocados a esa labor. Shenzhen también invirtió muchísimo en ciencia, en tecnología, lo vemos en Busan, en Corea del Sur. Pues es algo que nosotros también tenemos que generar acá. Aquí hay que ver un asunto muy importante, estimado público. No podemos nosotros permitir que este proyecto de zonas económicas solamente se quede en un despegue espectacular. La visión de las zonas económicas va más allá, traspasas esos escenarios. Como digamos, son otros países que están desarrollando dentro de nuestro propio país. La visión que tuvieron los chinos y la visión que han tenido otras zonas económicas han sido la de trasladar conocimientos a un futuro para mejoras económicas permanentes, generar estatus de conocimientos y estatus económicos para la región y para todos los demás. Y yo creo que un reconocimiento también de la cultura, creo que la parte organizativa, y cómo a partir de ahí también la apropiación de un proceso, como se decía, es un proceso de planeación, de participación, pero también de gestión. Entonces, como dentro de los proyectos que vayan incorporándose, debe haber una gestión local, en donde vengan los 3 niveles de gobierno, con un comité local que también a partir de ahí esté haciendo todo un diseño estratégico, no de 1, ni de 3, ni de 6 años, de 15 a 20 años. Porque así es como se planea ese tema. Froilán, ya que estás ocupando la palabra, el tema ecológico y de biodiversidad es un tema central. Porque ahorita, por ejemplo, encontramos algunas zonas económicas, como por ejemplo esta de China, que están invirtiendo ahora tecnología, es por regresarle su biodiversidad precisamente a esa zona económica. Así es. ¿Cuál es el tema aquí? Chistoso, pero paradójicamente somos el 1 y el 2.º país del mundo que tiene la mayor cantidad de ecosistemas, China y México. Entonces, paradójicamente, Chiapas es el punto de cruce de eso. ¿Qué es lo que nosotros debemos de potenciar? Efectivamente, reconocer nuestra diversidad como un potencial y cómo esto darle un valor agregado. O sea, tenemos una gran diversidad de flora que no hemos explorado ni potenciado. Tenemos una cantidad de espacios naturales que también debe de ser no solamente ese valor que nos dé la visita per se, sino también otro tipo de generación de tecnologías apropiadas que vayan incorporándose y darle un sentido de mercado. No es un mercado masivo, entonces tenemos que pensar también en cómo hacer bloques mesoamericanos. Yo le digo así, un bloque mesoamericano, ¿por qué? Porque entonces pensamos en que si llega un producto podemos manejarlo desde Panamá hasta México en una forma diferente, pero también desde Tamaulipas hasta acá en una forma diferente. Y esos son puntos de cruce que no los hemos identificado como potenciales, lo vemos focalizado a nivel Querétaro, por ejemplo. Querétaro es un punto nodal, ¿no? San Juan del Río, pero está desbordado. Y ese es industrial, pero el tipo de productos, por ejemplo, desde Tonalá hasta Tapachula, el mango y los productos perecederos que pueden producirse ahí, es impresionante, orgánicos. El mercado del futuro es lo orgánico. Si nosotros transitamos a reconvertir planificadamente hacia una agricultura orgánica, hacia una ganadería sustentable, hacia modelos de producción de valor agregado de biodiversidad, pues tendremos un horizonte muy claro hacia dónde insertarnos en nichos de mercado específicos. No necesitamos lo masivo. Creo que necesitamos buscar esos nichos de mercado estratégicos y específicos que existen en el mundo. El mercado gourmet incluso, cómo ha crecido en el mundo, y pues antes te veían los tomatitos cherry, ahora hay una demanda enorme. Ahora, ¿cómo podemos meter eso en condiciones que garanticemos? Por ejemplo, distritos de riego que necesitamos mejorar, los sistemas lagunarios que tenemos que articularlos.
y como la pesca ribereña, que era nuestra pesca, pues la estamos desatendiendo y no tenemos pesca de mediana altura ni de altura. ¿Qué podríamos hacer? Fortalecer, ahí está el puerto, para fortalecer estrategias de pesca de mediana altura, y la de altura, desgraciadamente, casi la flota de Sinaloa y la de California es la que se lleva todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que no hemos hecho? Fortalecer estratégicamente lo que es nuestro potencial. Claro, los mercados están sectorizados. Sí. Y ya actualmente existen clientes para cualquier tipo de productos que se sepan comercializar de la manera correcta. Así es, y yo creo que ahí es donde entran los trabajos de alianzas estratégicas. Yo creo mucho en un corporativo estratégico de universidades, Claro. en fortalecimiento de capacidades de técnicos intermedios. Por ejemplo, la Politécnica de Chiapas, de Tapachula, está haciendo la logística, ya tienen ingenieros en logística que hace Claro, falta para incorporarse inmediatamente. La UNACHI tiene forestales, la UNICACH tiene en cuencas. Entonces, si vamos viéndolo como una ecorregión, como le llamamos nosotros, entonces el potencial es de la ecorregión Sierra-Costa, partiendo desde Arriaga hasta Tapachula. Corporativos académicos de conocimientos. Así es. Y entonces, Perfecto. por ejemplo, esto que se decía, que se le encargó incluso a Holanda, este centro de desarrollo, porque conocía a la gente que lo hizo parte de ese estudio, en Wageningen, en Holanda, hicieron el estudio para el parque agropecuario. Entonces eso iba a integrarse a todo un desarrollo de la región. Pero creo que aquí existe capacidad técnica instalada en Chiapas. Por supuesto. Es el problema de traer gente de fuera que no conoce acá y emite dictámenes que parecieran la varita mágica, y ya vemos que realmente no. Aquí tenemos que trabajar intensamente en la generación del ecosistema de la innovación enfocada en una economía productiva. Si nosotros, como ejemplo, ya tenemos el mango, y como bien lo señala el doctor Froilán, tenemos mango y orgánico, podríamos tener una gran cantidad, y si aplicamos la complejidad, el conocimiento complejo, y hacemos ahorita, acabamos de entregar resultados de un trabajo de investigación que hicimos en el CIESEM, en el Centro de Investigación, con el Club de Industriales de Chiapas, y logramos hacer una microencapsulación del jugo de mango. Eso ya es y si vendemos el jugo de mango orgánico, obviamente le estamos dando un valor agregado muy, muy importante, y sobre todo trabajar en la inclusión, como bien lo señalaba Carlos Cincolau. No debemos de sacar a la gente de allá, debemos de incluirlas, no apartarlas. Ahora, aparte del tema de mercado, estamos hablando de que la tendencia es hacia lo sano, al hablar del Así orgánico. es, Pero también existen muchos mercados, y China lo ha hecho, Sí. que existen productos que van a otros mercados, Por que supuesto. hay consumidores que no son a lo sano, pero posiblemente sí tienen, o generalmente tienen su mercado. Es, por ejemplo, Perú, lo que ha hecho con su cocina, su gastronomía. Claro. Es un fenómeno mundial. Así La es. comida mexicana es un fenómeno Claro. mundial. La comida chiapaneca, ¿por qué no asociarla a todo este proceso en donde se No, va a incorporar inclusive como valor agregado, ¿no? ahorita tenemos un grave problema con una comida que es nacional, el chile. El Chile. 1 de cada 3 chiles lo compramos de China. Bueno, Y de India. Y en Chiapas ya producimos, Sí. somos productores altamente de chiles serrano. Enrique, antes de que nos acabe el tiempo, el tema de la gobernanza. Es un tema muy importante y lo tenemos para este programa. Ahorita es fundamental. De acuerdo al artículo 16, fracción primera, inciso A, B y C, se tiene que seleccionar a lo mejor que hay en Chiapas para que formen parte del Consejo Técnico. El Consejo Técnico, ¿cuál es la importancia que tiene? Son los que van a estar marcando el paso, son los que van a estar cuidando nuestros intereses. Lo mejor que hay, ¿a qué se refiere con lo mejor que hay? Ah, Gente aprobada, sí. la van a evaluar, ¿cómo? De acuerdo a la ley, al reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, se va a lanzar una convocatoria para que todas las personas que estén interesadas en integrar este consejo van a poder participar. Aquí el llamado hacia la autoridad, al señor Gutiérrez Candiani, al sea secretario manipulada. MIT, es de que hayan reglas claras. Pareciera que iba segmentado hacia un sector. Afortunadamente se compuso la ley, se quitó Una aportación que tú esos hiciste. candados, una aportación de Chiapas para México. Ahora viene esa etapa. ¿Por qué es importante para nosotros? Y eso es algo fundamental. Lo decía Jorge Arévalo hace un instante. Si nosotros en esta oportunidad de vida
como chiapanecos no defendemos a Chiapas, ponderando a poner a las mejores personas por su integridad, por su capacidad técnica, por su experiencia profesional o empresarial en esos lugares, vamos a estar condenados a tener a otro proyecto que pudo haber sido muy bueno en ese cementerio de proyectos que señalaba. Entonces, ahorita viene esa etapa, estamos esperando ya la declaración del presidente de la República para la zona económica especial de Puerto Chiapas y también ya la convocatoria para las personas que van a formar parte integrantes. Aquí el reglamento no lo establece, o sea, cuáles son los criterios, no lo señala. Ahí queda a la discrecionalidad del titular de la autoridad federal. Es por ello que el llamado es de que esa evaluación sea pública, que se transmita ahora por internet, que todos los mexicanos y en especial los chiapanecos podamos ver a cada uno de esos candidatos, cuál es su proceso, por qué lo eligieron o por qué va a ser elegido, porque no nos conviene ahorita ni a Chiapas ni a los chiapanecos tener un consejo técnico que no tenga el nivel, porque como lo decimos comúnmente, los pueden chamaquear, no pueden estar tomando decisiones adecuadas y son los que van a estar vigilando que se cumpla cabalmente desde el punto de vista financiero, ecológico, bueno, social, a las personas que estén a cargo de la administración única de la zona económica especial. ¿Quién es el enlace entre esa autoridad única dentro de la zona económica especial y el gobierno federal, estatal y municipal? Ese consejo técnico, es por ello la gran importancia. Yo sugiero ahí una parte importante que va aparejado a esto, que habría que hacer el análisis de lo que representa una evaluación ambiental estratégica. Eso debería de hacerse porque implicaría en la evaluación del impacto de la infraestructura, del equipamiento que se requiere, de la parte de la producción de gas y de la energía que se va a poder alimentar, pero también otra parte que iría aparejada a las reglas de operación de todos los financiamientos que vienen a nivel federal tienen reglas de operación. Si no las articulamos y alineamos políticas públicas en ese sentido, pues estaremos yendo a gestionar las diversas partes que no irían dándole un sentido y pertenencia de mediano y largo plazo, porque si no, año con año... Sería el efecto que no queremos, ¿no? Que porque sea se supone un que emporio y nosotros seamos los círculos de pobreza. se supone que debe estar alineado a todas estas estrategias para que tenga éxito. Debe ser holístico, obviamente, con la región. Claro. Raúl, para terminar este programa, el tema de tu diagnóstico y tu perspectiva en cuanto a esta zona económica, en función de datos reales, ¿no? Sí, mira. No en función de lo que siempre decimos, Chiapas tan rico. No, yo creo que aquí hay 4 condicionantes muy importantes que se deben considerar para que las zonas económicas se pueda acelerar este proceso, ¿no? Una de ellas es una buena logística. ¿Por qué? Porque estamos hablando de querer acceder a mercados. Y, por ejemplo, los chinos o mercados los asiáticos o Estados Unidos. Que son los mercados directos. Claro, que son. Ante la Entonces, situación política. tenemos que tener una logística bien definida, bien desarrollada. No es un juego lo que vamos a hacer. También, y lo platicábamos hace rato aquí con Froilán, una disponibilidad de gas natural. La zona económica y precisamente la zona de Tapachula no cuenta con gasoductos. Entonces eso lo va a hacer más difícil. Para poder acelerar este proceso, las empresas que estén ahí ubicadas necesitan de gas natural. También un buen sistema educativo. Y este sistema educativo tiene que ver precisamente con elegir las carreras afines a la zona económica, bien determinadas, bien diseñadas y sobre todo creo que se está haciendo y empiezan a hacer algunos pininos, pero esto es un punto neurálgico. Pero también buscar la mayor calidad educativa y generar el Estado de Derecho, que es fundamental. Si no generamos el Estado de Derecho, es el factor clave. Los inversionistas, la inversión no va a llegar. Pues bueno, para nosotros ha sido otra vez una mesa muy rápida, pero agradecemos muchísimo la presencia de ustedes. Y bueno, los invitamos a nuestro tercer programa, que va a ser el próximo martes, donde ya entraremos a una serie de conclusiones que tenemos ya definidas
y que de las cuales podemos ir trabajando ya en el cierre de este programa. Tenemos pendiente la participación del delegado de Economía, el licenciado Juan Carlos López, que nos dice que en cuanto haga su agenda estará con nosotros, y también mantenemos la promesa del licenciado Ovidio Cortázar de participar con nosotros en esta serie de programas. Pues les damos obviamente las gracias a ustedes, que junto con nosotros estamos trabajando para que aquí en este canal de público-privado podamos hacer que usted tenga la mejor de las opciones. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, buenas noches.